la señal más poderosa con lo máximo en noticias. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta mañana, ya casi mediodía, Jeffrey Mercado, y me acompaña mi esposa Minerva Vázquez. Que el Señor les bendiga. Hoy tenemos un programa que no va a querer perderse, pero vamos a pasar al trono de la gracia con Minerva y entonces entraremos en tema. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, alabamos y glorificamos su santo y precioso nombre, oh Dios. Sí, Padre. Oh Padre, le damos gracias porque estamos con bien. Nos trajo con bien hasta aquí, Señor. Sí, Padre. Gracias por su cuidado y su protección. Sí, Padre. Le pedimos una bendición muy especial por cada radio oyente que nos escucha a través de las ondas radiales, a través de internet. Sí, una bendición muy especial para cada uno de ellos, Señor. Amén. Le pedimos también una bendición muy especial por cada hermano y amigo que aporta fielmente para que este programa pueda ser llevado a cabo y salga todos los domingos al aire, Señor. Una bendición muy especial para cada uno de ellos. Suple sus necesidades, Señor. Amén. También le pedimos una bendición muy especial por los hermanos que se encuentran quebrantados de salud. Sí, muy en especial te pido por la hermana Mildred, por la hermana Carmen, por Juan Berganzo y ahora no me acuerdo. La hermana Clotilde. La hermana Clotilde y a otros hermanos, Señor, que tú les conoces, tú sabes cada condición. En particular, le pedimos que, Señor, tú obres conforme a tu santa y divina voluntad. Amén. También le pedimos que bendiga este programa de principio a fin. Sí, que no Padre. sean nuestras palabras, sino su palabra, Señor. Amén. Bendiciones que le pedimos, no porque haya méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, quien está intercediendo por cada uno de nosotros en el santuario celestial. A Él damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, el programa de hoy lleva por título Las características de un verdadero profeta. Y el versículo de introducción en esta mañana lo puede encontrar en Deuteronomio 18, versículo 20. Deuteronomio 18, 20. Y dice así la santa palabra de Dios. Pero el profeta que presumiere de hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En el programa de hoy vamos a estar repasando lo que las Sagradas Escrituras presentan acerca de un profeta del Señor. ¿Cuáles son realmente las características de un verdadero profeta? Este es un tema muy significativo, ya que Cristo presentó en el tiempo del fin se levantarían muchos falsos profetas, como claramente expone en Mateo 7:15, Mateo 7:15, Marcos 13:22, Marcos 13:22 y Mateo 24:24. Mateo 24:24. Por lo tanto, es muy importante estar claro en cuanto a esto, pues lo expuesto por estos engañadores es catalogado como la palabra de Dios, como la voluntad expresa de Dios, y de esta manera conducen a sus seguidores de buena gana por los caminos de muerte. Y eso es precisamente lo que aterra, pues cuando se levanta un supuesto profeta o una supuesta soñadora de sueños y visiones, el profeso pueblo de Dios corre tras ellos sin saber lo que realmente está enfrentando. Por favor, tomen nota de lo que vamos a presentar hoy,
porque como dice la Escritura, mi pueblo es destruido por falta de conocimientos. Oseas 4:6. Ahora, mis queridos hermanos, comencemos con algunos versículos del Antiguo Testamento que son muy claros al respecto. A veces son tan claros que la gente no capta lo que realmente están diciendo. Y como un pilar para los adventistas del séptimo día, veamos lo que dice Isaías 8:20. Isaías 8:20. Dice la palabra de Dios: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La frase a la ley y al testimonio se refiere a las santas escrituras, la palabra de Dios. Tanto los mandamientos de Dios, el Pentateuco o la Torá, como a los escritos de los profetas. La persona que habla en nombre del Dios de Israel tiene por obligación que estar en armonía con su santa palabra, en armonía con todo lo revelado por el Señor. Porque el Dios altísimo del cielo no dice una cosa hoy y mañana otra que lo contradiga. El apóstol Pablo lo presentó de una manera magistral al decir en 1 Corintios 14:32, y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. Aquí Pablo presenta que si una persona habla de parte de Dios, no puede contradecir las palabras que haya dicho o escrito un verdadero profeta. Las escrituras son la regla para medir a la persona que se proclama profeta. Las escrituras son las que le quitarán la máscara y mostrarán qué espíritu realmente los dirige. Ahora veamos lo que nos dice en Deuteronomio 18 al 22. Deuteronomio 18 al 22. Nos dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y el 19 dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El versículo 20: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. El 21 dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que no ha hablado? El 22: y el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. El profeta que Dios levantare hablaría las palabras de Dios mismo, de esa manera dándole peso al mensaje recibido del cielo. Pero el que hablare en nombre de dioses ajenos cosechará la muerte. Lo expuesto por el verdadero profeta de Dios debe cumplirse al 100%. No puede tener récord de 8 y 2. Si pegó 8, pero falló en 2, no es de Dios. Bien, mis queridos hermanos, ahora veamos el otro lado de la moneda. En Deuteronomios 13, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios, comenzando con el versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, versículo 2, y se cumpliere la señal o prodigio que él anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvámosle, versículo 3,
no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino, por lo cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Esta característica es muy importante porque aquí se cumple lo dicho por el falso profeta. Pero al sugerir el servir dioses ajenos, queda desenmascarado delante de ti. Ahora, mis queridos hermanos, nos vamos a detener un momento en las características antes mencionadas. Como ya vimos, el verdadero profeta debe hablar y vivir a la altura de las Sagradas Escrituras. Debe estar en armonía con lo expuesto por los profetas bíblicos y debe promover y guardar los mandamientos de Dios. Con estas características ya se descalifica la inmensa mayoría de los que hoy se catalogan de profetas. Si la persona se dice profeta, pero patrocina y guarda el falso día de reposo instituido por Roma el domingo, día del sol, bíblicamente queda desenmascarado como falso profeta. Otro espíritu lo dirige. Si la persona dice que guarda los mandamientos de Dios, pero cree y enseña la mentira fundamental romana, la doctrina de la Trinidad, queda desenmascarada por Deuteronomio 13:2 y Deuteronomio 18:20. Alguien puede preguntar, ¿por qué? Pues la razón es muy sencilla. Al promover la Trinidad, la cual es mentira y proviene del paganismo, están hablando en nombre de los dioses ajenos que ellos sirven. Por lo tanto, no solo quedan desenmascarados por Deuteronomio 13 y 18, sino que a la misma vez quebrantan el primer mandamiento de la ley moral de Dios, que se encuentra en Éxodo 20, 2 y 3 y Deuteronomio 5, 6 y 7. Éxodo 20 del 2 al 3 y Deuteronomio 5, 6 y 7. Bien, mis queridos hermanos, ninguno de los profetas bíblicos fue trinitario, pues esa mentira fue cuajada en el siglo IV de la era cristiana. Alrededor de ese mismo tiempo, trastocaron algunos versículos de la Biblia para que la mentira tuviera aparente apoyo bíblico. Por lo tanto, los falsos profetas trinitarios apoyan los versículos adulterados de Roma, lo cual Dios condena claramente en la Escritura, tanto en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, como en Deuteronomios 4, versículo 2. Ahora noten, Elena White no era trinitaria y fue correctamente catalogada como profeta del Señor. Después de su muerte, los líderes han hecho lo indecible para engañar a los adventistas para que crean que ella con el tiempo cambió a ser trinitaria. Y el hermano común no entiende que si eso hubiera sido cierto, eso mismo la hubiera descalificado de ser profeta. La doctrina de la Trinidad es la apostasía omega en el adventismo. Cuando se levantan autodenominados profetas defendiendo la Trinidad, la mentira fundamental de Roma, están promoviendo la apostasía omega y sirviendo a dioses ajenos. Han elegido el camino de muerte y han afianzado al hermano común en el error.
Triste es su caso ante el Señor, pues estos falsos profetas han descarriado al pueblo a que permanezcan en Babilonia, abrazados a la doctrina central de Roma, la cual es la definición más corta de lo que es la fe católica: adorar a un Dios en Trinidad. Y aprovecho nuevamente para recordarles, hermanos, que para ser miembro del Consejo Mundial de Iglesia, el único requisito es ser trinitario, o sea, practicar la fe católica o ser un católico practicante, según el credo de Atanasio. El cristiano de hoy no ve esto, ni la mayoría de los adventistas tampoco lo ven. Como cordero corren al matadero. Y hoy se levanta una supuesta profeta adventista omega, o sea, que apoya la Trinidad, y todos los ministerios adventistas omegas corren tras ella, sin saber que al ella confirmar que son tres seres, los han confirmado en el error y los han confirmado que sigan sirviendo dioses ajenos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, hermano, analicemos lo siguiente, porque algunos no ven ni entienden lo que hemos presentado. No pueden digerir que un trinitario sea descalificado de ser profeta por el mero hecho de ser trinitario. Pues presten mucha atención y tomen nota. Y por favor, sí, sea un buen bereano. No me tome a mi palabra. Verifique si lo que estoy diciendo es cierto o no. A la ley y al testimonio. El apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro 1:11, que fue el Espíritu de Cristo el que estaba en los profetas. También el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 3:17 que el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, es el Señor, refiriéndose a Cristo. Entonces, noten que en Apocalipsis 19:10 dice que la frase testimonio de Jesús, la cual quiere decir testimonio proveniente o perteneciente a Jesús, es el espíritu de la profecía. La escritura es extremadamente clara en cuanto a la persona que está inspirando al profeta, ya sea que le llamen espíritu, ya sea que le llamen Espíritu Santo, sea que le llamen el espíritu de profecía o ya sea que le llamen el Espíritu de Cristo o el Señor. Todo se está refiriendo a la persona de Cristo. Alabado sea su nombre. Amén. Mediante su omnipresencia, no a un tercer ser o persona desconocida. Si eliges voluntariamente que otro tome su lugar, el Señor, como todo un buen caballero, acepta tu elección, pero tú tienes que enfrentar las consecuencias. El tomar el lugar de Dios o de su Hijo es precisamente la obra del anticristo. Y no me estoy refiriendo a su representante aquí en la tierra, que lleva a cabo la misma obra, sino aquel querubín cubridor que deseó ocupar el lugar de Dios. Mediante la creencia en la doctrina trinitaria, él logra usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios. Mediante esa falsa doctrina, él se sienta en el templo de Dios, en el templo del alma del creyente. Mediante esa falsa doctrina, él toma el lugar de Cristo para inspirar al creyente engañado, transformándolo en falso profeta. De esa manera, entonces, el falso profeta viene a ser un instrumento en sus manos para llevar a la perdición a los que le siguen. Esto lo hace inspirado a la persona que dé apoyo a las doctrinas provenientes de Babilonia, para que el oyente piense que esa es la verdad de Dios. Por lo tanto, se aferra hasta la muerte al engaño del enemigo pensando que hace la voluntad de Dios.
Ahora, mis queridos hermanos, analicemos un poco la obra de un profeta, especialmente para el tiempo del fin. Esa obra la podemos ver en la vida del profeta Elías y también en la obra de Juan el Bautista. El profeta Malaquías confirma que antes que viniera el día grande y terrible de Jehová, el tercer Elías llevaría a cabo una obra muy especial. Solo puede encontrar en Malaquías capítulo 4, versículos 4 al 6. Malaquías 4, 4 al 6. Tanto en los días de Elías, que el pueblo estaba en plena apostasía, como en los días de Juan el Bautista, cuando el profeta preparó el camino para la primera venida de Cristo, podemos ver la obra del tercer Elías, quien enfrenta ambas situaciones. El profeso pueblo de Dios en plena apostasía y tiene también la labor de preparar a un pueblo para recibir al Maestro en su segunda venida en gloria. Alabado sea su nombre. La labor principal era sacar al pueblo de Dios de la apostasía, llevarlo nuevamente a los mandamientos de Dios, no a los de los hombres. Y era devolver los padres a los hijos y los hijos a los padres mediante el amor de los 10 mandamientos implantados en el corazón del hombre. Hermanos, pueden visualizar lo grandioso de esa obra. Esa obra consistía en hacer al hombre verdaderamente libre mediante la ley de la libertad. Cristo la pondría no en tablas de piedra, sino en las tablas vivas de carne de nuestro corazón, mediante el nuevo pacto. El profeta lucharía por libertar a los cautivos de los errores. No le compete al profeta acomodarlos en sus calabozos para que nunca quisieran salir de los errores doctrinales y mucho menos de la doctrina fundamental católica. El verdadero profeta comunica la verdad y voluntad de Dios, no la mentira de San Atanasio, ni las mentiras del Papa. Prepararía al pueblo para que recibiese el Espíritu de Cristo, que los capacitaría a guardar los mandamientos de Dios. No los prepararía para recibir al que se disfraza de ángel de luz y los capacita en perpetuar el mal. Despierta, adventista, antes que sea muy tarde, y el Señor hará relámpagos en medio del pueblo. El verdadero profeta de Dios exaltaría en todo momento a Cristo, nuestro Salvador, especialmente como el verdadero Hijo de Dios. No le negaría como hijo literal. ¿Cómo haría tal cosa? Si hiciera eso, estaría negando al Padre como un Padre literal. Echaría por tierra lo que el Padre mencionó repetidas veces cuando se escuchó su voz durante el ministerio terrenal de su amado Hijo. Hasta Nabucodonosor sabía que Dios tenía un hijo. Salomón sabía que Dios tenía un hijo. El rey David sabía que Dios tenía un hijo literal. Pero los autodenominados profetas omegas dirán que no, que ellos son coeternos, que son padre e hijo solo en sentido metafórico. Por esa razón quedan desenmascarados, porque no se sujetan a los escritos de los profetas verdaderos, no se sujetan a la santa palabra de Dios. Su testimonio está en armonía con la mentira de Atanasio, con la mentira de Edwin Leroy Froome, que introdujo esa mentira en la Corporación Adventista. Su testimonio está en armonía precisamente entonces con la Corporación Omega, pero no con la verdad de Dios el Padre, el único Dios verdadero, ni con la verdad de nuestro Mesías, el unigénito Hijo de Dios. Aleluya. El discípulo amado, el apóstol Juan, escribió siendo inspirado por el Espíritu de Cristo las palabras de Cristo registradas en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. La pregunta lógica es la siguiente: ¿por qué no añadió al supuesto tercero? Pues la respuesta es exactamente sencilla, porque ya estaba incluido. Como mencionamos hace un rato, Pablo, siendo inspirado también por el Espíritu de Cristo, escribió: para que hoy no fueras engañado por los falsos profetas de la apostasía Omega y sus falsos sueños y visiones. Lo siguiente en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es aquel Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria y honra a su santo y bendito nombre. Pablo también dijo en 1 de Corintios 8:6, para nosotros, empero, hay un solo Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. No tuvo que mencionar un tercero, porque la omnipresencia, tanto del Padre como del Hijo, ya está incluida en ambos, pues es un atributo que ambos poseen. El Espíritu Santo es su omnipresencia, su presencia personal despojado de su forma corporal. Amén. Como dicen en mi barrio, mis queridos hermanos, más claro no canta el gallo. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Como el apóstol Pablo escribió magistralmente a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 27, fue el Espíritu de su Hijo el que envió el Padre. Como bien escribió Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 6. Y bien profetizó Isaías en el capítulo 8, versículo 20, donde dice, y repetimos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mis queridos hermanos, la verdad de Dios es diáfana como el cristal, y así también son sus verdaderos profetas. No permitas que te engañen estos autodenominados profetas con el mensaje de la apostasía Omega, la mentira fundamental de Roma. Nosotros ya tenemos una profeta. Sí, los adventistas tenemos una profeta y se llama Elena White. Acepta la verdad no trinitaria y de esa manera el Señor te libertará totalmente de Babilonia. Entonces ya no estarás practicando la fe católica, que es confusión y senda de muerte. Si realmente quieres participar de un verdadero reavivamiento y reforma, si realmente quieres recibir la lluvia tardía, Cristo te dice en esta mañana: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Adventista, acepta la verdad que una vez fue dada a los santos, la fe de los pioneros, que Dios dirigió totalmente fuera de Babilonia. Y si no quieres recibir la verdad, entonces recuerda las palabras registradas del profeta Isaías en el capítulo 9, versículos 14 al 16, y con esto cerramos. Y el Señor cortará de Israel cabeza y cola, ramo y caña en un mismo día. El viejo y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es de escola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados perdidos. Acepta la vida y no la mentira. Que el Señor te bendiga. No tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Minerva Vázquez. Hasta el próximo domingo. Dios les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden 1 de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él.
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.